Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a la nueva capacitación de Mecenazgo 2025. Esperamos que les sea de utilidad. Bueno, Mecenazgo, como ustedes saben, es un programa que depende del Ministerio de Cultura, específicamente de la Dirección de Desarrollo Cultural y Creativo, a cargo de Carolina Cordero, que, bueno, lamentablemente hoy no se puede sumar a esta charla. Eh, Vamos a dar durante toda la capacitación los lineamientos más importantes como para que ustedes puedan hacer una carga exitosa dentro de la plataforma TAD, y además que vamos a atender con la explicación a que puedan presentar un proyecto que sea consistente, a los efectos de que también pueda avanzar con la evaluación. Seguimos. Bueno, como ustedes saben, Mecenazgo es un programa que nosotros lo llamamos de participación público-privada, fundamentalmente porque dependemos de que las empresas quieran participar del programa. Más allá que el financiamiento y los fondos son de carácter público, porque la mayoría de los fondos tienen que ver con deducción impositiva de impuestos a los ingresos brutos. Sin la participación de las empresas para que elijan sus proyectos, este programa no existiría. Nosotros ponemos esta placa generalmente para mostrar la variedad de los proyectos que se pueden presentar dentro del programa. Dentro del programa participan tanto instituciones muy reconocidas y de mucho renombre a nivel cultural y grandes proyectos culturales, pero también tienen cabida los proyectos culturales de carácter más independiente. Acá hago un asterisco, les recuerdo que está abierta la plataforma también para hacer la carga en el Fondo Metropolitano. Si ustedes ven que tienen un proyecto más pequeño, por ahí les conviene presentarse en el Fondo Metropolitano y no en mecenazgo, porque la evaluación de mecenazgo suele ser bastante rigurosa. Seguimos adelante. Como les dije recién, este es un programa del Ministerio de Cultura de la Ciudad que permite conseguir el financiamiento para los proyectos artísticos y culturales, y a diferencia de los demás regímenes que tiene el Ministerio de Cultura, como por ejemplo el Fondo Metropolitano, Va Música, Va Milonga, Pro Teatro, Pro Danza, acá el capital deriva de la articulación con actores privados que nosotros llamamos mecenas, pero que la ley denomina como patrocinadores. Eh, y hacemos hincapié en esto, más allá de que nosotros tratamos de colaborar para que ustedes consigan ese patrocinador o mecenas, es carga del titular empezar a gestionar sus contactos con las empresas para que los quieran acompañar. La convocatoria 2025 abrió el 12 de mayo a las 10 de la mañana y pensamos cerrarla el 3 de junio. Estimamos no hacer prórrogas. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque la plataforma TAD está este año funcionando correctamente. Así que la idea es cerrar el 3 de junio sigue sin inconvenientes. No dejen todo para la última semana, para la carga de proyecto en la última semana. La aplicación es online y vía de trámites a distancia que por la plataforma TAD del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como les nombré recién, dentro de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo a cargo de Carolina Cordero, existen otros programas de subsidios que son subsidios directos del Ministerio de Cultura. em, y acá lo importante es que no existen incompatibilidades. Mecenazgo no tiene incompatibilidades con los demás programas de subsidio que les he mencionado, con la única salvedad de que no presenten el mismo proyecto, o si presentan el mismo proyecto, que los rubros
que están incluyendo dentro de cada uno de esos proyectos no se superpongan, ¿sí? Por ejemplo, ustedes podrían pedir para una partecita por ahí del proyecto al Fondo Metropolitano, pero lo que incluyan dentro de lo que pidan al Fondo Metropolitano no lo pueden incluir en mecenazgo. Lo ideal sería que se presenten con proyectos diferentes, ¿sí? Que no sea el mismo proyecto. ¿Quiénes se pueden presentar? Mecenazgo está dirigido a todas las personas humanas o físicas, como se las llamaba antes, y a personas jurídicas sin fines de lucro. Esto es muy importante que lo tengan claro porque en la convocatoria 2024 detectamos que se presentaron muchas personas jurídicas con fines de lucro y esto es un impedimento de carácter legal. O sea que esos proyectos se eliminan directamente. ¿Quiénes son o cuáles son las personas jurídicas sin fines de lucro? Las asociaciones civiles, fundaciones, generalmente, bueno, se las conoce muchas veces como ONG, los consorcios de copropietarios de edificios, las iglesias, ¿sí? Del culto católico, mutuales, cooperativas de trabajo, simples asociaciones civiles que también son personas jurídicas sin fines de lucro, pero con un trámite bastante más sencillo de constitución, las asociaciones de amigos de instituciones culturales, cooperadoras escolares, o instituciones de cultos que no sean católicos, siempre de todo el país y de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la diferencia entre las personas humanas o jurídicas que tienen su domicilio en la ciudad de Buenos Aires con aquellas que no tienen su domicilio en la ciudad de Buenos Aires? Si esa persona humana o jurídica que se quiere presentar no tiene su domicilio real en la ciudad de Buenos Aires y esto se constata por medio del DNI o con una interacción con la Inspección General de Justicia, el proyecto que plantee esa persona humana o jurídica que no tiene su domicilio aquí, tiene que hacerse íntegramente en la ciudad de Buenos Aires. En tanto que las personas humanas o jurídicas que tengan su domicilio real en la ciudad de Buenos Aires pueden desarrollar el proyecto, pueden hacer un proyecto íntegramente acá o hacer partes de proyectos fuera de la ciudad de Buenos Aires. Toda persona que quiera presentarse debe constituir un domicilio en la ciudad de Buenos Aires y este es un requisito de carácter netamente formal, que es distinto del domicilio real. El domicilio constituido en la ciudad de Buenos Aires es a los efectos de las notificaciones o cualquier interacción que tengamos que hacer con el solicitante. Pero lo que nosotros chequeamos fundamentalmente es el domicilio real. Y el domicilio constituido en Cava es un requisito de TAD. Por eso, si no ponen una dirección en el constituido en Cava que sea de la ciudad de Buenos Aires, la plataforma TAD no va a dejar avanzar. ¿Qué pasa con los organismos públicos? Los organismos o entes públicos pueden participar también del programa a través de fundaciones, asociaciones civiles u otras organizaciones no gubernamentales que se encuentren vinculadas con ellos. Por ejemplo, un museo nacional generalmente trabaja aliado a una asociación de amigos de ese museo o a una fundación que lo acompañe. Pero en ese caso, siempre le vamos a exigir a esa institución, a esa asociación de amigos o fundación, que presente un aval y la conformidad expresa firmada por el director de esa entidad. ¿Qué documentación tienen que presentar si se involucra a organismos públicos? El aval del funcionario, eh, que tiene que estar firmado de puño y letra o puede ser por firma digital. Cuando hablamos de firma digital, hablamos de firma digital legal,
¿sí? La que se está usando muchísimo actualmente. No es una firma pegada, ¿sí? No es una foto aplicada a una nota, sino que es firma, nota con firma escaneada o firma digital real, digital legal. Y en esa nota tienen que decir que avalan la presentación a la institución que se está presentando, a la asociación de amigos, a la fundación, para que se presente en el programa de mecenazgo. ¿Quiénes no están habilitados? Esto cambió respecto del reglamento 2024. El reglamento 2024 no permitía que se presenten funcionarios y agentes dependientes del Ministerio de Cultura. Eso generó muchas consultas. Este año vuelve a ser como hasta el año 2023, que se pueden presentar funcionarios o agentes que no pertenezcan a la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo. Funcionarios designados bajo el régimen gerencial o superior de cualquier área o dependencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tampoco se pueden presentar. Las personas humanas que tengan un vínculo por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado respecto a los agentes o funcionarios, segundo grado es hijo cónyuge, y personas jurídicas sin fines de lucro, en cuyo consejo de administración u órgano de dirección haya algún funcionario o agente que pertenezca a la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo de quien depende el programa. Desde que se modificó la ley el año pasado, que fue en junio del año pasado, se modificó también la cantidad de proyectos que las personas pueden presentar. Pueden presentar como un máximo 3 proyectos, de los cuales solo 2 podrán ser seleccionados por el Consejo de Participación Cultural. O sea que es una cuestión de estrategia del propio titular definir si prefieren presentar 2 proyectos bien armados o jugarse a 3 y ver si le aprueban 1 o 2, ¿sí? Como persona humana, el monto máximo a solicitar este año es de 22 millones de pesos y para las personas jurídicas de 55 millones de pesos. Tengan presente que no es el monto total a otorgar, es el monto que ustedes pueden solicitar, pero eh, la autoridad, digamos, el consejo, que es quien define, ahora les voy a explicar quién es el consejo, ¿no? Quien define el monto a otorgar a cada proyecto puede decidir otorgar un monto menor. No tiene limitación alguna para otorgar un monto menor. Esto, este monto que ustedes pueden pedir como persona humana o jurídica se desagrega en distintos rubros presupuestarios. Ustedes no dicen, pido 22 millones para hacer tal cosa. Pido 22 millones para hacer esta actividad y que comprende estos rubros presupuestarios. Algunos rubros presupuestarios tienen límites. Por ejemplo, la compra de cosas muebles. ¿A qué llamamos compra de cosas muebles? Generalmente nosotros estamos muy atentos a lo que tiene que ver con la compra de tecnología, porque es ahí donde se produce un mayor eh, desajuste o bueno, algún tipo de abuso, por así llamarlo, en pedir dinero para hacer esa compra de tecnología. ¿Y por qué es de esta manera? Porque lo que queda, lo que ustedes compren con el dinero del programa, queda para el titular del proyecto, ya sea una institución o para el titular. Por ende, es un rubro que nosotros controlamos muchísimo. También tenemos controlado el tema de viáticos y el tema del catering. ¿Por qué? Porque también estos ajustes o estos límites presupuestarios
tienen que ver fundamentalmente con lo que el equipo de mecenazgo fue viendo a lo largo de los años que producía ciertos abusos, ¿sí? Entonces, para viáticos tenemos un límite de 5%, obviamente, siempre y cuando el proyecto no conste en la compra de un pasaje para poder viajar, por ejemplo, a un festival internacional. Si en lo que les mencioné antes de compra de cosas muebles, eh, es una limitación que no tienen la disciplina infraestructura y patrimonio. Por ejemplo, si dotar al espacio de un proyector y una pantalla es el proyecto en sí mismo, obviamente que ese límite presupuestario no existe. Pueden pedir la totalidad. Pero para eso yo les aconsejo que no lo pidan, por ejemplo, si es para una sala de teatro, por la disciplina teatro como disciplina principal, sino que lo pidan por la disciplina infraestructura, de manera tal de que nosotros no tengamos que mandar a subsanar ese pedido, ¿sí? Después también hay límites en cuanto a lo que una persona puede pedir humana, siempre humana, como honorario propio, que sería la compensación de servicios, que no puede exceder el 10% del monto total solicitado. Personas jurídicas no pueden pedir honorarios dentro del proyecto, ni tampoco sus directivos. Y tengan presente esto, que mecenazgo no es un programa de sostenimiento del titular, sino que mecenazgo está dirigido a la financiación de un proyecto cultural. Lo que busca mecenazgo no es sostener una institución o a una persona humana, sino que un proyecto cultural se concrete. Por ende, nada que tenga que ver con el sostenimiento del titular, léase alquiler, pagos de impuestos, gastos contables, legales, em, empleados, sueldos, nada de eso pueden involucrarlo en mecenazgo. ¿Cuáles son las disciplinas de mecenazgo? Nosotros siempre decimos esto, que mecenazgo es absolutamente amplio porque tiene 14 disciplinas donde consideramos que todas las ramas o distintas facetas de la cultura pueden estar contempladas. Las disciplinas son artes audiovisuales y arte digital, artes visuales, artesanías y arte popular, circo, murga, mímica y afines, danza, diseño, infraestructura, literatura, música académica, música popular, nuevas tecnologías, patrimonio cultural, publicaciones, radio, televisión y sitios de internet con contenido artístico y cultural y teatro. Recuerden que la limitación para la compra de cosas muebles no existe ni para la disciplina infraestructura ni para la disciplina patrimonio cultural. Entonces, tengan muy presentes dónde van a encuadrar un proyecto. Cosa mueble no significa gastos de materiales e insumos, son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, cosas muebles es compra de elementos que queden. Materiales e insumos que no tienen limitación presupuestaria son los materiales e insumos necesarios para llevar a cabo el proyecto cultural. ¿Cómo vamos a aplicar? Para aplicar se hace por la vía de la plataforma TAD. Muchas de las personas que estoy viendo acá que están haciendo consultas, sé que son titulares que ya se han presentado muchos años a mecenazgo. Es muy sencillo aplicar, para eso tienen que tener una cuenta en Mi BA. Traten de tener gestionada la cuenta lo antes posible, se registran con un email personal y privado al cual tengan acceso. No pongan un email de una institución que ustedes no pueden controlar, porque es necesario que todas las notificaciones le lleguen a la persona que realmente va a gestionar su proyecto cultural. Tienen que tener cuidado que los datos del DNI coincidan, eh, como para que puedan realizar después los trámites en la ciudad y pueden
En la página web que está actualizada, hicieron los chicos un trabajo fantástico, se terminó de actualizar en estos días, tienen todos los instructivos linkeados para ver cómo sacar las cuentas, cómo la cuenta Mi BA, cómo sacar la clave ciudad nivel 2. Todo está linkeado en la página de mecenazgo, solamente ponen mecenazgo 2025, van al primer enlace que les aparece, que es el de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y ahí en cómo participo van a encontrar todos los instructivos linkeados. Recuerden que también para MIVA tienen que tener constituido un domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Ese es un requisito fundamental. Aunque el domicilio de la persona humana o jurídica esté fuera de la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Insistimos con esto. ¿Cómo aplicar? Tienen que tener la cuenta en Mi BA, ingresan a TAD, trámites a distancia. Una vez ahí en trámites a distancia se le van a desplegar cientos de trámites que tiene el gobierno de la ciudad para hacer por esa plataforma. Eligen la palabra, googlean o ponen en el buscador mecenazgo y ahí seleccionan, se les va a desplegar las 14 disciplinas y seleccionan la disciplina en la cual quieren presentar el proyecto cultural y ponen iniciar el trámite. Recuerden que, que se tienen que hacer el usuario de TAD de la persona humana o jurídica que sea titular del proyecto. Siempre nosotros controlamos la firma. ¿Quién es la persona que se presenta y que el proyecto esté bien firmado? En la página tienen subido un instructivo actualizado de cómo vincular la persona que carga el proyecto con la persona humana o jurídica a quienes van a representar dentro de la página de AGIP. Eh, y ahí nosotros, el proyecto va a aparecer, por ejemplo, firmado XX en representación de el nombre de la persona jurídica o de la persona humana a quienes están representando y el quit de esa persona. Nosotros vamos a verificar siempre que esa firma coincida con toda la documentación que está en el proyecto. Y recuerden que es la única causal de desestimación que tiene el programa, que la firma no coincida con el usuario firmante. O sea, si uno le pide a un amigo o a un empleado de una institución jurídica que cargue el proyecto y no hicieron la vinculación anteriormente con el representado, esto va a salir mal firmado. Y ese representante ante AGIP para la carga del proyecto no tiene por qué ser el responsable legal tampoco de la institución. Ahora esto lo voy a abundar un poquito más adelante. ¿Qué documentación tienen que presentar? Las personas humanas, el DNI anverso y reverso vigente. Y recuerden las dos caras del DNI. La constancia de quit o de quill que esté vigente a la fecha. Si se presentan con constancia de quill, tienen que tener impuestos activos. Hago una salvedad. La persona humana se puede presentar, aquella que no tenga impuestos activos, que no sea monotributista, por ejemplo, o si lo es, no tiene impuestos activos con la constancia de quill, que la bajan desde la página de ANSES y es válido. Ahora, la persona jurídica tiene que tener constancia de quit con impuestos activos. Y esto hace a que el dinero que se le pueda llegar a otorgar por el medio del programa no se pierda, porque el Banco de la Ciudad no va a pagar y AGIP no va a pagar a aquellas personas humanas o jurídicas que no tengan impuestos activos, ¿sí? Así que es importante eso. Respecto de los CVs, el CV del beneficiario, y acá nosotros en el reglamento decimos de todos los participantes del proyecto según corresponda. Si participan 20 personas, no necesitamos 20 CVs, necesitamos el del responsable, del beneficiario, el responsable artístico, el director artístico del proyecto y de las personas relevantes, no, por ejemplo, de los utileros o si es un cuerpo estable de todos los bailarines o de todos los músicos.
sino de aquellas personas relevantes. Tienen que hacer un hincapié en cuáles son los logros de esa persona, porque los CVs se leen. No solamente lo leemos nosotros a nivel de control documental desde el área operativa, sino que también lo leen los integrantes del comité y los integrantes del consejo para saber quiénes están detrás de ese proyecto cultural. Por ende, pongan los logros de esas personas que estén vinculados con la cultura, ¿sí? Las personas jurídicas, ¿qué documentación deben presentar? Copia del estatuto. El estatuto tiene que estar inscripto en INAES o en IGJ según corresponda. Un estatuto que esté redactado y copiado, si no presentan la constancia de inscripción en IGJ o en INAES, no es un estatuto que esté completo. Esto es un requisito que hace a la esencia del proyecto cultural y de la persona jurídica y es algo que obligatoriamente tenemos que contemplar. Fíjense que desde el año 2024 cambió también lo que refiere a las autoridades de las personas jurídicas. Tienen que acreditar la personería del responsable legal, que puede ser que no coincida con el apoderado ante AGIP para hacer la carga del proyecto cultural. ¿Cómo verificamos quién es el responsable legal de esa persona jurídica? A través del acta de designación de autoridades. Esas autoridades tienen que estar vigentes y tienen que estar inscriptas en IGJ o en el organismo competente, que sería INAES en tal caso, o en el centro de cooperativismo, o en el centro, o en lo que tiene que ver con las mutuales, en el centro de mutualismo. Tiene que estar inscrito. No nos sirve un acta de autoridades que esté copiada en un libro y que nos manden la copia del libro o que la hayan protocolizado por escribano público o que el escribano público haya hecho una copia certificada. Hasta el año 2023 se permitía, desde el año 2024 no se permite. Por ende, las autoridades inscriptas, es fundamental que eso lo tengan presente. Copia escaneada, anverso y reverso del representante legal o del apoderado, porque, perdón, me comí el del poder. También, si ustedes, por ejemplo, no tuvieran las autoridades inscritas en IGJ, pero tienen un poder de administración otorgado obviamente como todo poder ante escribano público a favor de una persona que tenga las facultades suficientes para presentarse ante el gobierno de la ciudad, para crear trámites administrativos, generar expedientes y recibir pagos y abrir cuentas bancarias, también nosotros podemos soslayar el acta de designación de autoridades y nos adjuntan ese poder notarial, no es una nota, es un poder notarial, ¿sí? Y respecto del representante legal que surge del acta de autoridades o del apoderado que surge de este poder notarial, le vamos a pedir el DNI anverso y reverso. También pedimos el CV de los participantes del proyecto, constancia de quit de persona jurídica vigente y con impuestos activos, como le dije antes. ¿Qué documentación extra tiene que presentar? Todo esto está detallado en el reglamento del año 2025. Ustedes los van a encontrar subido en la página web. Está absolutamente subido todo lo que estoy comentando yo con ustedes ahora. Ustedes entran Mecenazgo 2025, el link del gobierno de la ciudad. Arriba de todo van a ver que hay una pestañita pequeña que dice institucional y normativa. Si cliquean ahí y van hacia abajo, scrollean hacia abajo, van a encontrar la normativa 2025. El anexo 1 es el reglamento. Yo les aconsejo que lean desde el artículo 1 hasta por lo menos el artículo 30, que tienen el detalle total de todo lo que hace el circuito de mecenazgo y qué documentación tienen que presentar. Pero bueno, acá lo vamos a refrescar, después este PPT por ahí lo podemos compartir también. Eh,
¿Qué documentación extra? Acto administrativo que autorice el funcionamiento. Por ejemplo, van a presentar un proyecto de infraestructura o de teatro y vamos a chequear que el espacio donde van a hacer las cosas esté habilitado y que por ende tenga ese acto administrativo que autorice a funcionar como tal. Las instituciones pertenecientes a la Iglesia Católica presentan el certificado de inscripción expedido por la Dirección de Culto de la Secretaría de Culto de la Nación. Las instituciones que pertenecen a otros cultos, que son muchas las que se presentan, deben acreditar personería como lo hacen las personas jurídicas de carácter privado. Seguimos adelante, Mili. Perdón. ¿Qué documentación extra pueden presentar? Habilitación, permiso de funcionamiento, constancia de inicio de trámite respecto de espacio o establecimiento objeto del proyecto cultural presentado, título de propiedad, si van a hacer alguna intervención, copia certificada del contrato de locación, si el espacio es locado, o del contrato de comodato, u otro trámite, u otro tipo de elemento donde conste la vinculación entre el solicitante y el espacio o establecimiento objeto del proyecto cultural presentado, permiso, aval, autorización o convenio respecto de aquellos espacios que ustedes piensan utilizar. Por ejemplo, si van a utilizar el espacio público, necesitan tener el inicio de trámite ante la Dirección de Espacio Público. Esto se hace vía TAD. Si depende de algún organismo o entidad pública, como dije antes, la autorización firmada por el director de ese organismo o entidad pública. Si van a hacer un proyecto en un espacio privado, dicen, por ejemplo, voy a hacer una obra de teatro en el teatro X, bueno, que el teatro X le extienda una nota donde diga que le van a dar el espacio para hacerlo. Si tienen un contrato de locación de sala, el contrato de locación de sala. Siempre tienen que justificar cuando no son los titulares y no tienen una escritura pública o un contrato de locación o un contrato de comodato, la autorización para poder intervenir ese espacio o para hacer el proyecto cultural en ese espacio. Cuando el proyecto requiera la autorización de un tercero titular de algún derecho, tengan presente que también necesitan tener esa autorización. Fundamentalmente acá nos referimos a los derechos de autor, que nosotros tenemos el deber de velar por esos derechos de autor. Entonces, si van a usar una obra de un tercero, música de un tercero, lo que fuere, necesitan tener la autorización de ese titular de los derechos o sus derechohabientes, ¿sí? Nosotros aplicamos acá la Ley Nacional de Propiedad Intelectual y controlamos que esto se cumpla. Si ustedes saben que la obra está en dominio público, hay un formulario de declaración jurada que ustedes deben firmar que dice que la obra está en dominio público y ustedes se hacen responsables de ese uso. En el caso que no puedan conseguir la autorización del titular o sus derechohabientes, pago de los derechos en las cámaras necesarias, ¿sí? O las cámaras pertinentes. Seguimos adelante. Información a incluir en el proyecto. Ustedes tienen subido en la web el anexo que se llama Proyecto Mecenazgo 2025, donde está toda esta información que yo les voy a mencionar, que la van a tener que cargar en el formulario, pero es necesario que tengan presente el objeto, qué es lo que van a hacer, a quién está dirigido, un cronograma de desarrollo, acá un asterisco importante. Nosotros estimamos que esta convocatoria la vamos a anunciar a fines del año 2025, los ganadores. Entonces, planteen un proyecto cultural
para hacer a principios del año 2026. ¿Sí? No lo planteen para el mismo 2025, porque mecenazgo tiene un circuito de evaluación complejo que demora mucho tiempo. Entonces, por más que querramos apurarnos todo lo que podamos, las distintas etapas del proceso administrativo hacen que demore varios meses. Por ende, planteen un proyecto para el año que viene. Si ya tienen conversaciones con posibles aportantes a través del programa, pídanles que les den una nota firmada por ese aportante, donde digan que en el caso de que se hiciese que el proyecto de mecenazgo fuera aprobado, ellos los van a acompañar. Tienen que mostrar también un esquema de financiamiento y de actividad que sea factible. Y acá viene el asterisco más importante porque es la causal de subsanación más importante que tenemos en el programa. Cuando pongan el monto total solicitado y lo desagregan en rubros, que esa sumatoria coincida. No pudimos lograr que esos rubros que en la plataforma TAD nos pongan la autosuma para que no se equivoquen. Pero si piden 50 millones, la desagregación en rubros presupuestarios, por favor, que coincida con esos 50 millones. Ni más ni menos, exactamente el monto que ustedes piden. Y tengan presente también que el proyecto que planteen sea un proyecto cultural, que no se quede en una mera idea o en una exaltación de la figura del aspirante a beneficiario, porque nos pasa mucho. Se presentan muchas personas de mucho renombre, pero con poco desarrollo del proyecto cultural que quieren presentar. Y como se evalúa luego con una matriz de evaluación con ciertos parámetros objetivos, si esos elementos objetivos no están, el proyecto no se va a aprobar. Y lo mismo pasa cuando los aspirantes a beneficiarios esbozan una idea de lo que tienen del proyecto cultural, pero no un proyecto en sí mismo. Entonces, cuando se sienten a pensar el proyecto, que sea factible, que se pueda hacer, que se pueda concretar, no una idea de lo que van a hacer, y desarrollen el proyecto, más allá de la importancia y la relevancia cultural de quienes están presentando ese proyecto cultural. Seguimos adelante. Estas son las limitaciones a los rubros presupuestarios, las pueden leer en el reglamento, están en el artículo 19, pero se las recuerdo ahora. Compensación de servicios, como dije antes, solo para humanas, no para jurídicas. Las jurídicas no pueden incluir honorario propio, no, y esto no puede exceder del 10% del monto total solicitado, que en el caso de que se les dé menos dinero, se otorgue menos dinero, se ajusta proporcionalmente. Adquisición de bienes. No se puede exceder del 10% del monto total solicitado, con excepción de las presentaciones de patrimonio e infraestructura. Servicio de catering. No pueden exceder del 5% del monto solicitado. Solo se aceptarán aquellos gastos que tengan relación sustancial y directa con la ejecución del proyecto cultural aprobado. Las comidas de camaradería, las charlas de café con café de por medio no son tickets que aceptemos nosotros. Tiene que ver con el proyecto cultural, el servicio de catering. Ahora bien, si ustedes piden a mecenazgo una etapa de un proyecto cultural donde sea el lanzamiento y el catering, en ese caso pueden exceder este rubro siempre y cuando especifiquen que están pidiendo para eso, ¿sí? El servicio de viáticos, hospedaje y o pasajes no puede exceder del 15% del monto total solicitado. Para traslados, esto es taxi colectivo, fletes o uso de transporte público y privado, no pueden exceder del 5% del monto solicitado y siempre tiene que tener relación con el proyecto cultural. Ahora, si el proyecto consiste en traer a figuras relevantes del exterior para que se presenten en Buenos Aires, el
servicio de viático, ya sea hospedaje o pasaje, puede exceder ese 15%. Lo mismo para viajar al exterior, si esa es la esencia del proyecto cultural. Cuando es algo más del proyecto cultural, no se puede exceder. Si el proyecto cultural en sí mismo es eso, sí lo pueden exceder, justificando debidamente por qué lo están excediendo. Y en caso de excederse en las limitaciones establecidas, es lo que le estoy diciendo, deben fundamentar el motivo en la presentación de la rendición de cuentas y queda sujeta a la aprobación por parte del Consejo. Por ende, no, eh, no dejen de justificarlo, porque el Consejo podría decir no y le tendríamos que pedir que devuelvan el dinero. Entonces, es importante que ustedes justifiquen. Sí, seguimos. Lo que dije recién, pensamos hacer el lanzamiento fines de 2025, principios de 2026. Por favor, planteen un proyecto cultural que empiece a realizarse en el 2026, porque esto también es algo recurrente, ¿sí? Y acá viene una etapa que genera mucha duda a todos los beneficiarios y por eso hoy voy a ver si puedo hacer un poquito más de hincapié para que entiendan cómo se evalúa el proyecto cultural. Ustedes presentan el proyecto en la plataforma TAD, nosotros rescatamos, nosotros digo el área administrativa, yo soy la coordinadora del programa, hay un equipo de mecenazgo que recupera esos proyectos que ustedes suben en la plataforma TAD, los vemos con un formato de un expediente administrativo electrónico, lo analizamos y nosotros acá hacemos el control documental de todo lo que tiene que ver con la documentación dura del proyecto, documentación institucional de los solicitantes, derechos de terceros, permisos, por ejemplo, en el caso del espacio público, autorizaciones. Eso es lo que miramos nosotros. Nosotros no tenemos injerencia alguna en lo que tiene que ver con la calidad artística y cultural del proyecto. Si miramos, por ejemplo, si detectamos que es una persona humana o jurídica que no tiene su domicilio en Cava, que el proyecto se haga en Cava. Y si detectamos que no se hace en la ciudad de Buenos Aires, vamos a pedir que subsanen o expliquen, ¿sí? Pero si el proyecto no se hace acá y tiene su domicilio real fuera de la ciudad, eso es algo que sí mira el área administrativa, ¿sí? Eh, si mencionan avales de relevancia, también tratamos de mirar el cumplimiento, digamos, lo que ustedes mencionan como documentación adicional, pero no intervenimos en la evaluación de la calidad artística y cultural del proyecto. Cuando el proyecto tiene un control documental correcto, que cumplió todo lo que exige el reglamento, nosotros los pasamos a esos proyectos a una segunda instancia de evaluación. Los proyectos dentro del control documental que no hayan cumplido con ese control documental, los mandamos a subsanar. Ahora, si no lo subsanan en el tiempo indicado, nosotros podemos dar de baja la tarea de subsanación y desestimar esos proyectos. También desestimamos aquellos proyectos que vemos que están mal firmados, que no están firmados por el titular, que fue lo que les expliqué inicialmente, que tienen que chequear que quede bien firmado por quién es el real solicitante del beneficio y no por el que les carga el proyecto. Y también desestimamos cuando vemos que hay proyectos duplicados, triplicados, cuadruplicados y hemos llegado a encontrar proyectos quintuplicados. Esto pasa generalmente cuando este año no está pasando porque la plataforma está funcionando correctamente, pero a veces cuando fallaba la plataforma y el titular se ponía un poco ansioso, no esperaba a que termine de cargar y se generaban uno, dos, tres, cuatro, cinco expedientes iguales. ¿Qué hacemos? El reglamento dice que nos quedamos con el primero, nosotros somos un poco más benévolos y nos quedamos con el más completo, con que detectamos que está más completo, si detectamos que el proyecto está repetido. Todos los demás se mandan a desestimar por incumplimiento del artículo de reglamento que dice que si no está bien firmado se desestima, si está cuadruplicado, duplicado, triplicado, el proyecto está repetido, se desestima.
Si nosotros chequeamos que si un titular tiene más de un proyecto, sean todos proyectos distintos. Si son todos proyectos distintos, todos los evaluamos y hacemos que sigan su circuito de evaluación. Ahora, si detectamos duplicados, el mismo proyecto repetido, lo desestimamos. Entonces, todo proyecto que llegó al control OK pasa a la evaluación artística y cultural del proyecto, que está a cargo del comité artístico, o comité de participación cultural. Este comité está compuesto por al menos dos personas relevantes y referentes de cada una de las 14 disciplinas. Ustedes si entran en la página nuestra van a ver que está todavía designado el comité de la convocatoria 2024 y van a ver que hay disciplinas que tienen más evaluadores, mucho más que dos, algunas tienen seis. ¿Por qué esto? Porque la ley habla de dos como mínimo y algunos ya sabemos que son disciplinas en las que hay un montón de solicitudes, entonces reforzamos con más evaluadores para esas disciplinas para que se pueda llegar a cumplir con el trabajo. ¿Qué hace este comité? Realiza la evaluación artística y la viabilidad del proyecto. Acá tenemos linkeado el anexo 5 que ustedes lo tienen subido en la página web. Búsquenlo para ver cómo tienen que armar un proyecto. ¿Qué miran este comité? Uno, la calidad artística y técnica de la propuesta. Van a evaluar eso. Fíjense que esta categoría de evaluación tiene un puntaje muy alto. Va entre 0 a 20. Ustedes acá tienen el máximo y mínimo de cada una de las categorías como para saber cuáles son las categorías de evaluación en las que tienen que hacer mayor énfasis. Los antecedentes de la propuesta, si la propuesta tiene antecedentes, y las presenta, 5 puntos, si no tiene, no los tienen, pero no es un puntaje relevante que hace a que el proyecto pueda seguir avanzando. El contenido innovador de la propuesta, nos interesa que haya proyectos nuevos que no sean, o digamos, con contenidos innovadores y novedosos, que no sean siempre los mismos. Este ítem tiene entre 0 y 12 puntos. Los socios del proyecto. ¿Quiénes son los socios del proyecto? Para nosotros son socios aquellas empresas que apalancan un proyecto cultural que hacen a la viabilidad económica y financiera del mismo. Si tienen un banco o una institución que diga que los van a acompañar si ganan mecenazgo, en ese caso, por favor, pídanles una nota firmada. Si tienen un socio externo, por ejemplo, una universidad que le va a dar el espacio, que le va a dar las cámaras, que le va a dar los materiales, para nosotros ese es un socio del proyecto, porque nos hace prever que ese proyecto se va a poder realizar, porque tiene acompañamiento externo, tiene un asociado. O sea que el asociado puede ser un sponsoreo privado, un sponsoreo por medio de mecenazgo o alguna institución que les facilite elementos para poder hacerlo y que tengan que incurrir en un costo menor. Avales. ¿Tiene avales? ¿Presenta o no presenta? Si los tiene, ¿de qué características son esos avales? ¿Tienen un impacto alto, medio? No es lo mismo presentar un aval de una institución cultural, una universidad relevante, que diga que acompañar el proyecto, que de un amigo que le diga, en el caso que, o avalo el proyecto porque sé que el titular tiene ha hecho otros proyectos, ¿sí? Probablemente ese se considere como aval, pero con un impacto bajo, ¿sí? Entonces, fíjense también de conseguir avales. Si mencionan instituciones que van a participar, embajadas, teatros o lo que fuere, pidan la nota firmada, ¿sí? Pidan una nota firmada y como dije antes, de puño y letra por el titular, por el firmante, escaneado, no con una foto pegada a una firma o con firma electrónica legal, ¿sí? Seguimos, vamos un poquito más abajo. El impacto sociocultural es importante que lo desarrollen. La viabilidad económica y financiera también es muy importante que lo desarrollen, porque ustedes piensen que el dinero que se otorga a un proyecto, si después no se puede hacer, ese proyecto, ese dinero las arcas del Estado no lo recuperan.
se pierde para la convocatoria. Entonces es importante que ustedes piensen proyectos que sean viables a nivel económico y financiero. La experiencia del proponente también se evalúa de 0 a 6 puntos. La localización geográfica en Cava, obviamente, los recursos más importantes que insume el programa es una parte de los ingresos brutos que pagamos todos los que vivimos en Cava, por ende, que el proyecto impacte en Cava tiene que tener un beneficio. Y por último, y este es el más dudoso, pero que también lo tienen ustedes subido a la página, es el encuadre en la valoración de proyectos efectuada por el Ministerio de Cultura en la convocatoria 2025. Este encuadre ustedes lo van a encontrar en la página subida institucional y normativa en la resolución de llamada convocatoria. La ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, cuando llamó a convocatoria dijo, este año Mecenazgo va a financiar proyectos de personas humanas por 22 millones o hasta 22 millones, jurídicas hasta 50 millones. Y dijo que se van a valorar especialmente aquellos proyectos que tengan un impacto y posicionen a la ciudad de Buenos Aires en el exterior, que impacten en comunas de baja oferta o propuesta cultural y que generen puestos de trabajo genuino. Por ende, cuando hagan el desarrollo del proyecto, por favor, si tienen alguno de estos 3 ejes que valoró la ministra de Cultura especialmente, hagan hincapié en alguno de esos 3 ejes, porque fíjense que suma 12 puntos. Volvemos a las placas. Todos los proyectos que fueron evaluados por el comité con esta matriz de evaluación que yo les mostré y que ustedes tienen subida, cuyos puntajes también tienen subidos, si llegan a 75 puntos o más, pasan a la instancia del Consejo de Participación Cultural. El Consejo de Participación Cultural está conformado por 3 miembros que están designados por el Poder Ejecutivo y 3 miembros que es- los designa el Poder Legislativo, la legislatura. Los 3 miembros del Poder Ejecutivo son Saula Benavente, que es la presidente, Laura Buchelato y Carlos Pacheco. Los 3 miembros del Poder Legislativo son Federico Tombetti, Carmen María Ramos y Simón Pérez Moreno. Simón Pérez Moreno representa a la Comisión de Patrimonio de la legislatura, porque la ley dice que hay 2 que dependen de la Comisión de Cultura, que provienen de partidos mayoritarios, ¿sí? Hay un representante, bueno, van cambiando los nombres de los partidos, pero del Frente de Todos, una representante del ARI y un representante, una silla es de la Comisión de Patrimonio. Seguimos adelante. Acá están los criterios de evaluación artística y cultural, que es la matriz de evaluación que le conté antes. Los tienen todos concentrados, pero tengan presente mirar esa matriz, vuelvan sobre la matriz, armen el proyecto pensando en eso, ¿sí? Tienen que pensar en eso cuando hacen el proyecto cultural. Y acá están las valoraciones que les dije recién que hizo la ministra de Cultura. Proyectos que en alguna de las instancias de desarrollo o gestión importen un incremento o estímulo de la oferta cultural en las comunas de la ciudad de Buenos Aires, que tengan escasa propuesta o participación cultural, que generen puestos de trabajo directo en la actividad cultural y que posicionen a la ciudad a nivel internacional. Y acá viene un tema que no es menor, porque con esto tiene que ver la recaudación de los fondos o la posibilidad de conseguir un patrocinante o facilitar la vida del patrocinador. La ley define como proyectos de inclusión social a aquellos proyectos que tengan como objeto el desarrollo de actividades en poblaciones o espacios vulnerables o que favorezcan el acceso a la cultura y o a las artes en dichas poblaciones o espacios. O sea, la cultura, población o espacio vulnerable, o el espacio vulnerable y la población vulnerable a la cultura. ¿Quién
otorga el carácter de inclusión social. Es el Consejo de Participación Cultural. O sea que todos los proyectos que aprobaron con 75 puntos o más en el comité van al Consejo. El Consejo de todo ese cúmulo de proyectos elige cuáles, en función de las disciplinas, de los que le llegan de cada disciplina, cuáles van a ser aprobados en el marco del programa, qué monto les va a dar y cuál es la alícuota de deducción impositiva y se otorga o no inclusión social. Tengan presente, creo que está en la placa que sigue. A ver, acá está. El año pasado se modificó la ley de participación cultural y fue una modificación muy beneficiosa tanto para los beneficiarios como para las empresas que quieren acompañar un proyecto cultural. Si el proyecto lo presenta una persona humana, sea de inclusión social o no, más allá de que la persona humana quiera detallar que el proyecto es de inclusión social, ¿querés saber un poquito? No sé, no sé. Eh, o no, si la empresa lo decide acompañar, deduce al 100%, ¿sí? Entonces, por ahí las personas humanas dedican mucho o ponen énfasis en describir la inclusión social porque saben que hay empresas que les hace especial sentido acompañar un proyecto de inclusión social, pero la empresa que lo acompañe va a deducir al 100. Ahora, si un proyecto es presentado por una persona jurídica, la ley, en su modificación, establece que para aquellos que no sean de inclusión social, el Consejo de Participación Cultural puede otorgar una deducción impositiva del 80% como mínimo. ¿Eso qué significa? Si el proyecto de persona jurídica dice inclusión social, sí, porque es algo que tienen que pedir ustedes, y si realmente es de inclusión social y el consejo así lo considera, el proyecto, la empresa que lo quiera acompañar va a deducir al 100. Ahora, si no es de inclusión social o el consejo, porque no lo piden o porque el consejo definió que no era de inclusión social, la persona el patrocinador que lo quiera acompañar, por este cambio legislativo, va a deducir el 80% como mínimo. Esto lo fija el Consejo, o sea que ustedes van a encontrar que hay proyectos que deducen al 80, pero entre el 80 y el 99, el Consejo puede dar distintas alícuotas de deducción. Por ejemplo, en la convocatoria 2024 tuvimos proyectos aprobados que deducen al 80, otros que deducen al 85, otros que deducen al 90, otros que deducen al 95. ¿Eso qué significa? Que la empresa deduce de ingresos brutos el 80, el 85, el 90 o el 95 que del monto que van a aplicar al proyecto cultural. Pero la diferencia restante es aporte genuino. Seguimos adelante. Y acá venimos a lo que tiene que ver con el proyecto cultural en sí mismo. Revisen el reglamento, es lo que les dije, lo tienen subido en la web, léanlo, amíguense con eso. Tienen una página web muy intuitiva que está desarrollada por temas. Hay uno que dice cómo participo, le explica todo. Entonces, ingresen a la página web, pero a su vez lean el reglamento. Y el reglamento y todos estos anexos los encuentran subidos en institucional y normativa dentro del mecenazgo. La primer pestaña que aparece cuando ingresan. TAD tiene un tema que es el tiempo de carga. Este año logramos que el formulario que tenía primero 20 minutos, después 40 minutos, que pase a 1 hora 20 para cargar el formulario. Sin perjuicio de ello, no abusen del tiempo. Tengan armada una carpeta con toda la documentación que van a necesitar. Ustedes tienen subido el formulario tal y como lo van a tener que completar en TAD. Tengan armado todo el texto de Word para copiar y pegar. Una pequeña descripción del proyecto, tengan armada una pequeña descripción. Descripción completa del proyecto, tengan armado eso. ¿A qué población está dirigida? Ténganlo todo en un texto de Word como para copiar y pegar. A su vez, tengan guardados en la misma carpeta el PDF del DNI, el PDF del QUIT, el PDF de los CVs,
los avales, todo hecho PDF, como para que la carga sea dinámica, ¿sí? Bueno, ahí está el tipo donde van a encontrar. Después, tengan en cuenta estos caracteres que no se modificaron, ¿sí? El título del proyecto hasta 250 caracteres, síntesis del proyecto hasta 250 caracteres, descripción completa del proyecto hasta 2500 caracteres. Lean el anexo 3, que es el del formulario de proyecto cultural, y acá, bueno, es un error que me quedó, pueden conocer la normativa 2025 que está subida en la página web, ¿sí? En institucional y normativa. Importantísimo guardar el número de expediente porque se lo vamos a pedir para todo, para lo que nos tengan que comunicar por correo o cuando nos hagan una consulta. Importantísimo tener un correo que lean y cargar un correo que lean tanto en Viva como en el expediente, en el proyecto cultural. Y un teléfono de contacto que sea real. Me encuentro con teléfonos de contacto que son inventados, bueno, un número o dos dígitos y un montón de ceros. Entonces, nosotros, aunque parezca mentira, todavía nos contactamos telefónicamente con las personas muchas veces que necesitamos que corrijan algo. Pongan datos de contacto certeros, ¿sí? Que estén usando. Acá están. Verifiquen los datos del contacto, mail, celular, indicado en el formulario de aplicación, que sean correctos y de uso frecuente. Y creo que no tenemos mucho más, ¿no? Perdón, sí. Verificar TAD diariamente desde que se presentan, en realidad no diariamente. Una vez que carguen el proyecto, esperen unos 10, 15 días y a partir de ahí empiecen a mirar para ver si les notificamos alguna tarea de subsanación. Muchas veces TAD larga un correo de cortesía o a veces nosotros también comunicamos por correo, pero es obligación del titular entrar periódicamente a la plataforma TAD para ver si le hemos hecho algún pedido de subsanación. Llega un momento en que nosotros no podemos esperarlos más y damos de baja las tareas de subsanación vencidas, no cumplidas, ¿sí? Somos muy pacientes, mandamos más de una tarea a veces, pero tengan presente que llega un momento que no se puede más y hay que cancelar. En ese contexto, cuando se pide una tarea de subsanación, traten de mandarla completa, mándenla completa, no partes, ¿sí? Porque a veces se piden tres, cuatro cosas a subsanar y corrigen una. Y eso implica una carga administrativa enorme y un desgaste enorme. Acá les ponemos, se va a enviar una sola tarea de subsanación para corregir los errores de la presentación por el plazo de 5 días hábiles. Espero este año poder cumplirlo por no necesitarlo, ¿sí? Tener que mandar más de una. Pero en principio la idea es que manden una y que contesten todo dentro del plazo que se indique. Y si no lo hacen, podemos desestimar por subsanación vencida el proyecto cultural. Ese proyecto cultural queda en la primera instancia, en la del control documental. No pasó ni por el comité ni por el consejo en forma posterior. Acá está nuestro correo, participacioncultural@buenosaires.gov.ar. Estamos con un poco a veces de delay, 3, 4 días para contestar. Es un flujo de consultas permanente. Tengan paciencia, no desesperen porque vamos a contestar. Así que piensen que por ahí tenemos un poquito de demora, ¿sí? Y acá, esta placa es lo más importante que tuvo de modificación de la ley de participación cultural del año pasado. Yo creo que ya todos la conocen. Hasta el año 2023 había un escalonamiento muy perjudicial para los proyectos de personas jurídicas que no tuvieran inclusión social y para las empresas. Era un escalonamiento creciente a medida que las empresas, los solicitantes tenían más proyectos aprobados. Hubo muchos proyectos que se aprobaron con un 50% de deducción impositiva y un 50% de aporte genuino, que probablemente algunos queden sin poder concretarse. Si van a hablar con patrocinadores, sepan que los grandes contribuyentes, los bancos, pueden aplicar hasta el 10% de lo que se tributó el año anterior.
para cancelar proyectos culturales y que esta ley modificó, incluyó a los pequeños contribuyentes o aquellos que no son grandes para que puedan imputar hasta el 20% de lo que tributaron el año anterior en proyectos culturales. Amplió la posibilidad de presentar hasta tres y aprobar dos proyectos, por eso ustedes, si miran la lista de aprobados del 2024, van a ver que hay personas humanas o jurídicas que tienen más de un proyecto cultural aprobado. Volvimos, bueno, promovió una mayor participación en el sector privado, porque al tener menos dinero genuino que aplicar, más empresas están interesadas y es más fácil que puedan participar. Volvió al Consejo, a la autoridad de aplicación, al Ministerio de Cultura, la posibilidad de otorgar el carácter de inclusión social y es el Consejo el que determina la alícuota de deducción impositiva. Hasta acá llegamos con la presentación. Si las chicas detectaron algunas preguntas relevantes, dedicamos unos minutos a contestar esas preguntas. Buenas tardes. Te voy diciendo las preguntas, Fabi. Y Yami, gracias. ¿Se pueden inscribir asociaciones civiles con personería jurídica en trámite? ¿Tienen que ser personerías inscriptas en CABA? A ver, no se pueden inscribir con personería jurídica en trámite, sí se pueden inscribir aquellas que están inscritas fuera de CABA. Son dos cosas distintas. En trámite no, la ley y el reglamento son claros, tienen que estar inscriptos, no permitimos personerías en trámite, pero sí permitimos, como las personas humanas que no tienen su domicilio en CABA, que se puedan presentar aquellas que no están en CABA. Bien. Preguntan si va a quedar grabado el Zoom. Sí. Bien. Otra consulta es si hay un lugar físico donde se puedan presentar antes de la fecha. No, háganos las consultas por mail o llámenos por teléfono. La verdad es que no estamos recibiendo gente porque si no tendríamos una cola y no podríamos trabajar. Yami, ¿le des el número de teléfono que creo que no está en ningún lado? ¿Lo podés leer? ¿Lo Y tenés a ahora mano? lo busco y lo digo en un ratito. Bien. Voy con otra. Si aprueban nuestro proyecto, pero igual necesitamos más fondos, ¿se pueden pedir auspicios privados y darles reconocimiento con sus logos al mismo nivel que mecenazgo y la empresa asociada? Sí, pero tengan presente que probablemente la empresa asociada en algunos casos les hace firmar un convenio, ¿sí? De aplicación de marca y muchas veces puede suceder que esa empresa privada, por ejemplo un banco, no quiera tener al lado otro banco con una actividad en competencia. Entonces, si ustedes tienen aprobado un proyecto cultural, consiguen un aportante, que le vamos a avisar que el aportante existe y el propio aportante se va a contactar con ustedes, hablen de este convenio y mencionan la posibilidad de que existan otros auspiciantes privados, de sponsoreo privado, y vean cómo van a aplicar la marca, ¿sí? Muchas veces no quieren actividades en competencia, o sea que es muy difícil que dos bancos permitan la coexistencia de logos, por lo menos al mismo nivel. Bien, seguimos. Para la postulación, ¿hay que tener una cuenta abierta del Banco Ciudad o se puede abrir luego de obtenido? ¿Puede No, ser de otro banco? las cuentas de mecenazgo son todas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. El banco va a abrir una cuenta cuando ustedes tengan un proyecto aprobado, porque las cuentas que se abren en el marco de mecenazgo tienen beneficios, ¿sí? No tienen retenciones impositivas y demás. Lo que sí ustedes pueden hacer es utilizar una cuenta de un proyecto anterior de mecenazgo. Si ustedes ya tienen, o sea, la cuenta siempre tiene que estar abierta en el marco del programa para que no le hagan retenciones y que no le pidan documentación adicional cuando ustedes reciban los pagos de mecenazgo, que son pagos importantes. Ahora bien, una vez concluido eso, ustedes pueden presentarnos una constancia de CBU de otro proyecto anterior. No importa que todavía esté vigente o que el proyecto esté vencido, solo tienen que chequear que esa cuenta de mecenazgo anterior
que tienen esté activa. ¿Sí? Van al banco, verifican en el banco que esté abierta, que esté activa, que no la hayan cerrado por inactividad y nos mandan esa constancia de CBU. Pero si no tienen en cuenta de mecenazgo previa, cuando le notifiquemos la aprobación, tienen que ir al banco, abrir una cuenta, decir que es para mecenazgo y el banco va a tener la nómina total de los aprobados, va a verificar y va a abrir una cuenta, ya sea de humana o jurídica, para mecenazgo, sí que tiene estos beneficios. Bien, presenté un proyecto en el llamado 2024 y fue aprobado, pero con un monto menor al necesario para llevarlo a cabo. Y además no conseguí patrocinador. ¿Puedo volver a presentar el mismo proyecto en 2025? No, a ver, si vos presentaste o la persona que está haciendo la consulta se presentó en mecenazgo, tuvo un proyecto aprobado por un monto menor, lo que puede hacer respecto a ese a un proyecto aprobado por monto menor es presentar un pedido de readecuación dirigido al Consejo y cambiar el proyecto y ver si el Consejo le acepta esa readecuación. El formulario de readecuación también está aprobado por reglamento y está subido en la página web. En ese caso, ustedes dirán, tengo este proyecto aprobado, me dieron un monto menor y con esto yo voy a hacer esto, ¿sí? La verdad que mecenazgo se entiende como un apoyo y no como el monto total para la realización de un proyecto. Puede que con lo que se otorgó puedan hacer todo el proyecto, pueden hacer una parte solamente, puede que consigan el sponsoreo privado, que es absolutamente válido para poder concluirlo. Ahora, si se van a volver a presentar, achiquen el proyecto inicial y presenten la segunda etapa de ese proyecto porque nosotros vamos a verificar que no sea exactamente el mismo proyecto que el año anterior. ¿Sí? Bien, sí o sí es necesaria una dirección en Cava. Sí, porque es algo que pide TAD. La verdad que a nosotros a nivel institucional no nos interesa el domicilio constituido, pero TAD no los va a dejar avanzar si no tienen un domicilio en Cava. ¿Sí? Nosotros vamos a verificar el domicilio del DNI, como dije, o el que nos informa la IGJ, para ver dónde se tiene que hacer el proyecto cultural. Ahora, la constitución de un domicilio en Cava es requisito para poder utilizar la plataforma TAD y para MIBA, para MIBA. Por ende, tienen que conseguir un domicilio en Cava de algún amigo, vecino, alguien que le preste una dirección en Cava constituido y constituirla. ¿Sí? Tienen que poner un domicilio en Cava. Bien, ¿se pueden presupuestar honorarios para los integrantes del proyecto que no sean el titular? ¿Hay un Sí. límite? No hay límites para honorarios, va en servicios de terceros. Nosotros denominamos así ese rubro. Tengan presente que rubro los rubros que están enumerados en el formulario son de carácter enunciativo, no taxativo. No necesitan completar todos los rubros. Pueden cambiar, pueden poner en el rubro otros rubros que no estén contemplados ahí. Ahora, honorarios de terceros no tiene limitación y el honorario propio no lo pueden componer como honorario propio porque ustedes no se podrían facturar a sí mismos, por ende lo ponen en compensación de servicio y recuerden que las personas jurídicas no pueden pedir compensaciones de servicios. Bien, ¿se puede presentar una persona jubilada? Por supuesto. ¿Es importante presentar un mecenas como aval? Ustedes vieron la matriz de evaluación, por eso se las mostré. Tener el socio del proyecto da 4 puntos, no es un puntaje determinante. Suma, todo suma. Para llegar a 75 puntos hay que sumar. Entonces, tengan presente eso. Si los tienen, mejor. Bien, hay bastantes consultas sobre el tema de los impuestos activos y confunden, entiendo, lo que tiene que ver con impuestos activos referente a personas jurídicas. Fabi, no sé si querés volver a explicarlo brevemente. Persona humana se puede presentar, como por ejemplo el caso de la señora jubilada o señor jubilado que se quiere presentar con la constancia de QUIL, de ANSES. Ahí no surgen impuestos activos. Esto está dirigido a aquellas personas que no tengan monotributo, por ejemplo, que no estén en actividad. O sea que con QUIL la persona humana se puede presentar. Ahora, una asociación o fundación, cooperadora, cooperativa, algún impuesto activo tiene que tener.
¿sí? Salvo que por la actividad que desarrollen estén absolutamente eximidos de tener algún impuesto activo. Pero cuando la FIP los da de alta y les otorga el número de quit, se da actividad, se les genera un impuesto activo, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos que fueron dados de baja en AFIP o que dicen no registren impuestos activos, eso vamos a mandar una tarea de subsanación para que lo corrijan, porque así no pueden avanzar. Ahora, las humanas con Queen es suficiente. Bien. ¿Se puede presentar un proyecto para llevar la cultura al exterior? Sí. Recuerden que en ese caso, domicilio en Cava. Bien. ¿La persona jurídica puede ser una SRL? No, porque la SRL es una persona jurídica con fin de lucro. Sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada o SRL, sociedades en comandita por acciones, sociedades eh, eh, simples, asociaciones civiles sí, pero no las sociedades simples. Lo que antes se conocía como una sociedad de hecho son todas personas jurídicas que tienen fin de lucro. Lo más fácil es leer el estatuto y ver cuál es la finalidad, pero la ley solo permite personas jurídicas sin fines de lucro. Bien. ¿El ítem antecedentes de la propuesta se refiere únicamente a si se ganaron premios o aportes? Por ejemplo, un proyecto audiovisual que haya ganado un fondo. ¿O es, entiendo que refieren a que es la motivación o si tiene algún antecedente anterior? Todo vale, es un ítem bastante amplio. Si ya tuvo premios, obviamente es un antecedente de la propuesta. Si la propuesta se vino realizando en etapas, es un antecedente de la propuesta. Si hubo un antecedente de una propuesta que ustedes hicieron, pero que no es exactamente la misma, y es muy similar, y se puede tomar como un antecedente de la propuesta, también pónganla. Bien. Consultaron varias veces si podemos repetir la valoración de proyectos para la convocatoria 2025. Quizás podemos aclarar que está Está en el en la anexo número, presentación. no, perdón, en la resolución de llamado a convocatoria. Igual le repito, proyectos que tengan un impacto en comunas con baja oferta cultural o impacto cultural, proyectos que posicionen a la ciudad de Buenos Aires a nivel internacional o que generen trabajo en el sector cultural. Esas son las tres valoraciones. Pueden estar los tres, puede haber una. En función de eso, el consejo determinará, perdón, el comité determinará qué puntaje poner. Bien, te leo la última, si te parece, si querés después Sí. elegimos alguna más. Si son proyectos presentados por personas humanas, pero no son de inclusión, ¿el patrocinador deduce al 80%? O sea, Humanas ¿solo los de siempre, inclusión social deducen al 100%? todos los proyectos de personas humanas deducen al 100. Todos los proyectos que el Consejo otorga el carácter de inclusión social deducen al 100, no importa si sean humanas o jurídicas, pero acá la calidad la da la persona humana. Si es humana, deduce al 100. Si es jurídica y tiene inclusión social, deduce al 100. Si es jurídica y no se le otorga el carácter de inclusión social, más allá de que lo hayan pedido, deduce entre el 80 y el 99, en función de lo que determine el Consejo. Bien, ¿crees que te lea alguna más o...? Sí, no sé cómo estamos con el tiempo. Podemos algunas más. Si Bien, encontrás algo relevante, perdón, el teléfono estoy pensando está en la página también. Ya no hace falta ni que lo busques, ni que la gente esté anotando, porque todo esto que estamos hablando está subido en la página. sí, en el apartado de cómo participo lo pueden encontrar abajo de todo. Bien, Preguntan si la convocatoria se va a extender. no. Respecto de los A ver, avales, perdón, soy terminante en no ahora, porque la plataforma TAD funciona. Eh, Si vemos que hay problemas o lo que fuere, podemos llegar a extenderlas, pero no se juega en el último día porque no hemos tenido ni una sola queja todavía de la plataforma TAD. Por ende, no es necesario que se extienda.
y no empiezan a pedir el último día porque tuvieron tiempo suficiente como para cargar el proyecto cultural. De acá al 3 de junio tienen tiempo más que suficiente para poder subir el proyecto. Bien. Un proyecto audiovisual que plantea varias locaciones. ¿Debería presentar permisos para todas las locaciones? Al menos para las más importantes o para la etapa que van a presentar a mecenazgo. Bien. Consultan si hay algún correo para preguntar cosas particulares como muy puntuales, como por ejemplo derechos de autor y demás. Quizás podemos repetir el correo de participación cultural. Sí, participacioncultural@buenosaires.gov.ar. Todo lo que tiene que estar en el chat, me dicen acá, todo lo que tiene que ver con derechos de autor está específicamente regulado en el reglamento. Por favor, lean el reglamento. Son 20, 30 artículos que tienen que leer, está muy claro. Cada uno de los anexos que ustedes ven que se van aprobando por reglamento también están subidos, están todos los formatos, tienen absolutamente todo, tienen que ser autosuficientes porque está todo subido en la página web. Creo que estamos bastante, contestamos creo que todo lo macro, digamos, Fabi. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por participar. En nombre de la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, la directora general de Desarrollo Cultural y Creativo, Carolina Cordero, la gerente Natalia Rivero y quien les habla, que soy Fabiana Basalo y soy la coordinadora del programa, y Yamila, que pone voz, que es una persona absolutamente relevante para el programa. Agradecemos que hayan participado de esta charla informativa. Quedamos a disposición de todos ustedes para evacuar dudas y consultas. Si demoramos en contestar un poquito el correo, tengan un poquito de paciencia. Llámenos por teléfono, estamos contestando el teléfono también y esperamos que todos tengan una carga exitosa de su proyecto cultural. Y bueno, buenas tardes para todos.